general José Antonio Páez merece un puesto en nuestra historia musical por más de una razón. Escribió óperas como La Flor del Retiro, Escucha Bella María y muchas más. Tocaba el violín, el piano y cantaba con voz de barítono. En sus campamentos no faltaba una guitarra, una vihuela, una bandurria y dos arpas que las tocaban Natividad y el indio Mongy Hill. Y él cantaba el zumba y la caramba. Le gustaba oír el canto a la sabana. Admiraba a los cantadores Antonio Lavas de Apure y Juan Falcón del Guárico. A menudo era invitado por doña Rosaura a los fandangos que hacía en los ranchos en las cercanías de los campamentos. Un 13 del mes de junio, cuando el río Curpa crecía, 1790, una noche que llovía, allí vino un niño pobre que mi Dios lo protegía. José Antonio Páez Herrera era aquel ser que nacía en 1807, 17 años tenía. Al pueblo de Yaritagua el joven se dirigía, 200 pesos llevaba para gasto de estadía, y al encontrarse en el pueblo se metió a una pulpería y sacó todo el dinero, que se lo vieran quería. Claro que estaba muchacho, poca experiencia tenía. No pensó que en el regreso le iban a hacer cacería, pero se dio a respetar con esa valentía. En la trifulca que tuvo en aquella travesía, le disparó a un salteador porque robarlo quería, dejándolo grave herido en aquella lejanía, contrario a su voluntad. Pero otro caso no había. Huyendo de la justicia, de ese lugar se venía, llegó a la Tola Calzada, donde a nadie conocía. Allí fue que Manuelote, creyendo que era un espía, en las faenas más duras a prueba lo sometía. A jinetear los potrancos y a torear reses bravías, a cruzar caños y ríos de noche como de día, atiborrados de saurios y otros peligros que habían. Hasta lavarle los pies era lo último que hacía. Pero Páez inteligente con su astucia y osadía, conquistó a su mayordomo hasta el dueño lo envolvía, ganándose la confianza de aquel que lo conocía. Llegó a ser el mejor peón de aquella gran vaquería. En 1813, 23 años tenía cuando venció a Marcelino, ganándole la porfía, donde tuvo de escenario a la sabana tendía del llano de Suripá, propicio para la cría. Estuvo preso en Barinas, allí pasó varios días, porque el realista Pacheco una trampa le tendía. Cuando el capitán Rafarte los grillos los escogía, José Antonio con gran ira allí mismo le decía, me pones los más pesados, que estoy hecho esa medida. Eso cuenta el mismo Páez, que Rafarte sonreía. También cuenta que allí mismo en las noches se dormía, escuchando los maltratos que a los presos se le hacía. Cuando Puy lo iba a matar de medianoche pa'l día, se escuchó del otro lado una enorme algarabía de un ejército palpable que a Barinas se envolvía. Y en esta gran confusión el realista se perdía. Se liberó José Antonio y el sable lo sacudía. En la puerta principal de la cárcel se la hundía. La puerta con el sablazo se conserva todavía. Como lo dice la historia, no es ninguna fantasía. El comandante Pulido a capitán lo ascendía y lo puso desde entonces jefe de caballería. Y el cabildo barinés su valor reconocía y lo nombró comandante en la llanura bravía. El teniente llega para pedir permiso. Permiso, mi comandante Páez, para hablar con usted. El comandante le responde: concedido, pase adelante, teniente, ¿qué nuevas trae? El teniente le informa: vengo a informarle que la lancha del francés, que siempre viene a vender mercancía a San Fernando de Apure, Barinas y otras comarcas de los llanos, ha llegado a la boca del Arauca. Permiso, mi comandante, para retirarme. Puede retirarse, teniente. Pero Páez no se aventuraba a seguir viaje con la noticia de la invasión de Morillo.
El comerciante Monsieur Bonjin, quien no había olvidado llevar las bebidas preferidas, le hizo una visita a Páez. Doña Rosaura había preparado una buena extensión de terreno apaisada bajo unos árboles a cuya sombra se sentaba el jefe patriota. Música no escaseaba. El arpista jala la camoruca y semi-encorvado se la recuesta sobre el pecho. El guitarrero rasgueando su instrumento. Los cantadores aclarándose la garganta. El maraquero saca los capachos que están dentro del arpa y se agila al compás del golpe. En 1816 contra López se medía, el 16 de febrero cuando casi oscurecía, allá en Mata de la Miel de Guastualito salía, la tropa de José Antonio con su astucia se imponía, a mitad del mes de mayo de ese mismo año vencía, de nuevo el coronel López que en ese encuentro perdía, con 400 infantes, 6 piezas de artillería, eso ocurrió en Mantecal entre Caicara y Buría. En 1816, octubre a los 8 días, en el Alto del Yagual, tercera que sostenía. En 1817, enero 28 días, tuvo la de Mucuritas, en horas del mediodía. En 1819, ese año Páez se lucía, el 2 de abril en la noche, víspera de vaquería, en las queseras del medio, allí la sangre corría, y el grito de vuelvan caras, en la sabana se oía. En la sabana se oía la toma de las flecheras. Esa fue otra gallardía a los 6 días de febrero, con bonito y claro día, 1818, que Bolívar lo veía por el paso del diamante que esa maniobra cumplía. La guerra no terminó, allá en Valencia seguía, 1821 el 10 de mayo salía, el catire José Antonio que aquí en Apure vivía, se fue rumbo a Carabobo, la decisiva sería, oró en la iglesia de Anchagua y una promesa le hacía, si ganaba la batalla el pueblo le donaría la imagen del Nazareno si el Señor le permitía, y patrón de los llaneros esa imagen quedaría. Llegó el campo de batalla, su propósito cumplía, con 1500 jinetes y con 1000 de infantería, caballos eran 2000, que en la reserva tenía, y unos 4000 novillos, que llevó para la comida, batallón bravos de Apure, división que él dirigía, y el batallón de Bretaña, que también favorecía, con 1500 caballos, de los mejores que había, el batallón de la Guardia, que allá también se metía. Allá también se metía, tiradores Boyaca y Vargas, que Cedeño era su guía, los granaderos y rifles, Anzoátegui le seguía, y también un regimiento de una gran caballería, que mi coronel Rondón mandaba y obedecía, así se dio la final, que Venezuela quería, entre lanzabala y lluvia, aquello se confundía. Después de 40 años, Páez vuelve al campo de Carabobo, en compañía de grandes personalidades de la vida nacional. Al desembocar en la llanura, detuvo de repente su caballo, se quitó el sombrero, la fresca brisa de la mañana puso en desorden sus escasos cabellos, completamente blancos. Sus ojos vagaron largo rato por el campo y lanzó un grito lleno de emoción. ¡Por aquí! Y poniendo el caballo al galope, iba señalando los episodios más heroicos de la batalla. Por allí bajé yo. Más acá debía estar la Legión Británica. Sí, allí fue. Apure, Barbastro, Hostalric, Valencey, granaderos, rifles, Cedeño, Plaza, Negro primero. Y al llegar al centro de la planicie, deteniendo el caballo, descubriéndose con religioso respeto, como si la sombra augusta del padre de la patria llenara en aquel momento la inmensidad del espacio, murmuró con una voz que resonó como un eco de ultratumba: ¡El Libertador!